Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 9 de la mañana y se repite todos los sábados a las 9 horas también. Nos encontramos transmitiendo en su canal de televisión Megacanal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito que nos ven por este medio. Hoy tenemos el tema, tercera parte del Congreso de 19 de cronistas e historiadores de Sinaloa aquí en Los Mochis. Historia de vida de don Conrado Espinosa, el gran maestro de la región. En los pueblos de México, hace muchos años había personajes que se distinguían de los demás, el cura y el maestro. En Los Mochis viejo, cuando todo empezaba a emerger, existían hombres que venían de diferentes partes de Sinaloa y del mundo. Todos eran foráneos, de los que la mayoría de esta ciudad está compuesta, pero don Conrado Espinosa llegó con la única encomienda de educar a los jóvenes mochitenses, pues en esos años la educación de secundaria no existía. Fue el Centro Escolar del Noroeste el primero en tenerla. El 30 de abril de 1930 se instituyó oficialmente una organización llamada Fomentadora de Instrucción y Educación Social Civil, limitada por la iniciativa de uno de los altos funcionarios de la USCO, Ignacio Gastelum, quien había logrado reunir a 63 personas originarias de diferentes poblados de los municipios de Ahome y El Fuerte. La institución inició con un capital proporcionado de 63,000 pesos, que variaban según el número de socios. Tenía objetivos bien definidos, como la construcción de planteles educativos, y como la mayoría de los pioneros de la fomentadora se dedicaban a labores relacionadas con el campo, pensaron que lo mejor era iniciar con instituciones que formaran técnicos agrícolas. Fue entonces que se planeó la idea de crear un politécnico. Los terrenos destinados para esta obra tuvieron una extensión de 18 hectáreas, pertenecientes a la USCOS, empresa que vendió todo ese espacio por 1,000 pesos, declarando que en el contrato de compraventa su deseo de favorecer el desarrollo de la instrucción pública e imponiendo la única pero tajante condición: los terrenos debían destinarse únicamente a fines educativos. Todo esto fue una donación de don Benjamín Francis Johnston. Don Conrado Espinosa Rodríguez conoció al general de la brigada Ramón Fuentes Iturbe durante 1915 y tuvieron una cercana amistad. Debido a sus creencias afines, pertenecieron al mismo grupo de espiritualistas en Jalisco, pues el ya fallecido Francisco I. Madero había dejado un precedente. Esa amistad sembró en Conrado Espinosa Rodríguez un genuino interés por Sinaloa. El ciudadano Carranza llegó triunfante a Guadalajara. El general Ramón Fuentes Iturbe se encargó de organizar una serie de festejos, pues era su adepto. En uno de esos días de convivencia, un grupo de jóvenes tuvo la oportunidad de viajar en coche con el presidente debido a las mismas celebraciones. Él le preguntó sobre sus aspiraciones y don Conrado Espinosa Rodríguez, que estaba en el reducido grupo, le contó que deseaba estudiar medicina después que terminara la normal y su mayor anhelo era irse a París, así que Carranza le extendió una carta abierta para que viajara a Francia cuando terminara sus estudios. Fue satisfactorio, pues su vida estuvo marcada por cosas así, de espontáneas. Su personalidad y su talento lo hicieron merecedor de distintos cargos y distinciones a lo largo de su vida. Ramón Fuentes Iturbe, un par de años después, se convertiría en gobernador del estado de Sinaloa y en uno de sus viajes a la capital del país visitó de paso al profesor Conrado Espinosa Rodríguez, quien residía en Guadalajara y trabajaba en un centro pedagógico experimental. Viendo la forma de ayudarlo, le otorgó una carta de presentación para que el director general de educación en Culiacán y una buena cantidad de oro, según sus memorias, Conrado Espinosa Rodríguez zarpó de Manzanillo, acompañado de su madre, con rumbo a Sinaloa. Llegó al puerto de Mazatlán y ahí tomaron el tren a Culiacán, en el que hicieron unas 12 horas de camino.
Los 2 años de experiencia trabajando como maestro en Guadalajara y la recomendación le ayudaron a obtener el trabajo de maestro de 6º grado en la Escuela Benito Juárez, en colaboración con un grupo de jóvenes maestros del Colegio Civil Rosales. Fundaron una revista que como órgano estudiantil llamaban Vesper, con la que Conrado Espinosa Rodríguez estuvo involucrado por muchos años, aun cuando dejó de vivir en Sinaloa. Con el paso del tiempo y entregado a su vocación, le dieron el cargo de inspector de 5 municipios, Culiacán, Mocorito, Elota, San Ignacio y Cozalá. Además daba clases particulares en sus casas a hijos y sobrinos de sus personajes más allegados. El general Ramón Fuentes Iturbe se vio en la necesidad de dejar la gobernatura cuando Venustiano Carranza fue asesinado. Tiempo después fue perseguido por carrancista. A mediados de 1922, la situación en Sinaloa ya no parecía favorecer tampoco para el profesor debido a los cambios políticos, pero a nivel nacional empezaba a ocurrir una situación muy interesante para él. En el área de la educación, José Vasconcelos fue nombrado secretario de Instrucción Pública y se encargó de realizar la primera reforma educativa. Todo esto no podría serle indiferente al gremio de maestros, muy por el contrario, los discursos en los que se convocaba a misioneros de la educación habían tocado los corazones de muchos, incluyendo el de Conrado Espinosa Rodríguez, así que emigró a la Ciudad de México. Ahí se encontró con su amigo el general Ramón Fuentes Iturbe, que había resuelto su antagonismo político y había iniciado una exploradora de petróleo. Trabajó junto a él un tiempo sin librarse de sus objetivos pedagógicos. A pesar de que conservaba la tenue ilusión de irse a París, su vocación lo llamaba. Olvidó la idea de estudiar medicina y tomó la primera oportunidad como misionero para fundar una escuela en la Sierra de Hidalgo, en el poblado de Zacualtipan, donde ascendió a director general de educación del estado de Tabasco. Pero los constantes cambios de la presidencia de la República afectaban su desempeño en el cargo y prefirió salir del país con rumbo a San Antonio, Texas. Ahí contactó con medio periodístico de habla hispana. Trabajó como redactor del Nacional al mismo tiempo que reunaba sus colaboraciones en Vesper, la revista que aún era publicada en Culiacán. Conrado Espinosa Rodríguez fue un hombre de gran trato y por eso fue lo que los amigos le duraron toda su vida. Volvió a México, esporádicamente acompañando al general Ramón Fuentes Iturbe, que dirigía algunos movimientos de lucha. Así estuvo por primera vez en algunos lugares de la República, como en Los Mochis, sin saber que después sería su hogar. Su presencia como maestro le generó algunos sucesores que le parecieron importantes para plasmar en sus memorias. En una ocasión, mientras trabajaba en Santa Bárbara, California, un inspector escolar fue a buscarlo y a pesar de presentarse con ella como periodista, ella fue a pedirle ayuda como profesor, pues había un grupo de mexicanos alterando el orden en un sector aldeaño. Necesitaba que alguien hablara con ellos y defendiera en una reunión a sus maestros, en la que determinante qué hacer en su contra, pues se importaban salvajes y revoltosos. Fue una labor muy difícil, se propuso hablar con ellos, pero terminó siendo apedreado. Junto a sus acompañantes pudo conseguir apaciguarlos un poco. Después tuvo que cambiar de trabajo y salir de Santa Bárbara. Aquello apenas empezaba a calmarse. En ese tiempo ocurrió que en la ciudad cañera seguían las gestiones de la fomentadora de instrucción y educación. Empezaron a erigirse las estructuras de lo que sería la escuela, pero no contaba con una persona que pudiera tomar las riendas de la enseñanza. Fue por eso que necesitaban buscar un candidato, una persona preparada, pues a lo mucho todo se había iniciado con hombres sobresalientes y capaces, y una responsabilidad como la de educar a los jóvenes de la región. No podía estar en las manos de cualquiera. Aquel candidato surgió en una plática entre don Agustín Airola y el general Ramón Fuentes Iturbe, que estaban en México conversando acerca del tema. Iturbe no esperó más y le envió una carta a Conrado Espinosa explicándole el tema y proponiéndole que se pusiera en contacto con ellos, que tanto Agustín Airola como él iban a propiciar la comunicación. Don Conrado Espinosa tenía una buena vida en Estados Unidos, pero su madre no terminaba de acostumbrarse a la estancia en aquel país. Fue esa una razón, entre muchas otras, que le hicieron tomar la oportunidad de venirse a Los Mochis. Para tal asunto, le escribió primero a don Rosario Grijalva, tesorero de la instructora de educación, y le aclaró que el general Ramón Fuentes Iturbe y Agustín Airola lo habían enterado de las necesidades de la organización, y aprovechando esto se ponía a sus órdenes y anexaba un texto con los que las bases para un sistema educativo que diera resultado, valores,
como la enseñanza, la educación, el laicismo y el civismo, la familia y el humanismo. También desglosó un plan de estudios que estaba compuesto por un kinder, 2 años primaria, elementaria y 4 años, primaria superior, 2 años, y vocacional 2 años, para que los jóvenes pudieran detectar y desarrollar sus aptitudes. A mí me tocó estudiar algo de eso. Los jóvenes pudieron detectar después, por medio de su trabajo, una serie de correspondencia en la que ya participaban otros de los integrantes de la fomentadora. Se llegó al acuerdo de cederle el edificio al profesor por un lapso de 10 años, dejando los primeros 3 sin costo alguno para recompensar los gastos de instalación. Tal fue la sorpresa del maestro Conrado Espinosa cuando llegó aquí en el 34. El inmueble no era lo que se había imaginado. El señor Ignacio Gastelum había fallecido un par de años antes, así que la organización ya era más bien un láquido recuerdo de lo que fue al principio. Las obras dejaron mucho que desear y los socios se habían deslindado económicamente, pues ya no tenían que quedar bien con el influyente desaparecido funcionario de la USCOS. No había más opción, habían dejado todo en Estados Unidos y en su mente. Ya habían diseñado todos los planes para echar a andar la escuela en Los Mochis. Firmó el contrato de arrendamiento el 15 de junio de 1934. Las clases deberían iniciar en octubre, así que tenía poco tiempo para habilitar el edificio de piedra al pie del cerro y que ahora lleva su nombre. Pero en ese entonces no tenía puertas, ni conductos de agua, ni tubería. Era puro cascarón. Respecto al sistema educativo, el Politécnico le dejaba mucho que pensar y aunque era prácticamente una orden de los integrantes de la instructora, el profesor se resistía y le parecía absurdo. Tomó un plan, hizo efectivo con los niveles educativos que desde antes había planeado a través de cartas, al mismo tiempo que pensaba en el nombre perfecto para la institución. Al ver el nombre de un personaje histórico, era muy trillado y Politécnico resultaba pretencioso para la modesta forma en que iniciaría. Buscó algunos temas como referencia y vino a su mente la geografía. Así nació el Centro Escolar del Noroeste. Poco a poco, a base de trabajo, se fue acondicionando el inmueble para estar listo a la fecha acordada. Empezó a funcionar como primaria y con pocos alumnos, pero su progreso fue muy rápido, gracias a la preparación del profesor, que era exigente, pero tenía un nivel educativo. Sus alumnos hablaban inglés, eran organizados y fueron los primeros en que se uniformaron para marchar en los desfiles. En los éxitos de los alumnos se reflejaba la disciplina del maestro, que pronto pudo levantar también la secundaria e internado, así como empezaron a venir alumnos de Sonora y Baja California a estudiar aquí. Un día cualquiera, de manera inesperada, recibió la visita de don Benjamín Francis Johnston y su esposa, la señora Inés, su hijo Sherwood y la esposa de Gwen, y unos funcionarios de la empresa azucarera. Todos tenían una gran inquietud de conocer la escuela, pero Johnston puso especial atención en las carencias y en las necesidades. Además de la donación del terreno que había hecho años antes para la edificación de la escuela, equipo por completo un taller de carpintería, pues siempre tuvo deseos de ver a Los Mochis progresar. Al profesor no le alcanzaba la cuota para los gastos que el colegio requería y ponía dinero a su modesto salario. Así fue este gran maestro. Junto al exgobernador Alfredo Valdés Montoya y al doctor Mario Grijalva Camus y Alfredo Salazar Vidales, pertenecieron a las primeras generaciones del Centro Escolar del Noroeste y siempre mantuvo una buena relación con el profesor. Debido a esa amistad tuvo la oportunidad de pasar 2 periodos vacacionales en su casa de Barobampo, más o menos en 1963 y 64. Fernando Robles Husser y Alfredo Salazar Hermosillo, Roberto Valderrama Gómez, Ramón Mucio Rivera Hernández, fueron algunos de sus alumnos de regularización. Podían juzgar y recorrer el Cañón del Diablo y ver las cuevas de los jeroglifos. A la vez nos poníamos al corriente con las clases. Lo recuerdo como un hombre sabio y de mucha paciencia. Saben que esta historia va a continuar la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.